Veremos el Kaiser más basado, humillando a zurdos, el deporte que más nos gusta en este canal. Bienvenidos a este canal que lucha culturalmente contra estos zurdos y socialistas. Dentro vídeo, amigos. Dale like. ¿Qué pasa cuando el desarrollo económico de una nación se ve limitado por un estado de colonia? Como por ejemplo, mira, voy a suponer que esa pregunta tiene algo que ver con la isla en la que estamos. Yo creo que hay que hacer el análisis de manera muy cuidadosa siempre. ¿Cuáles serían específicamente las instituciones o normas que destruyen los incentivos para que un determinado país salga adelante? Un país como este, por ejemplo. Y que serían responsabilidad de Estados Unidos. Hay que hacer ese análisis. Usted lo conoce mejor que yo. ¿O no será más bien que si sumamos y restamos es al revés? Es probablemente correcto suponer que al estar en un marco regulatorio, cultural, que ha creado mucha prosperidad, eso genera ciertos incentivos para crear esa prosperidad. El caso de Puerto Rico es muy específico y especial. Yo no me atrevo a hablar con autoridad de esto, pero sí les puedo decir que el resto de América Latina no tiene este estatus. Y el resto del Caribe, bueno, puede haber una que otra excepción muy menor, pero en general no tiene este estatus. Y la verdad es que no les va nada bien. Entonces, es una discusión que es probablemente compleja, que hay buenos argumentos para reflexionar, pero a mí me parece, por lo que yo he podido ver, que gran parte de la razón por la cual un país como Puerto Rico no es más próspero es responsabilidad de los mismos puertorriqueños. Y eso no lo digo por decirlo, yo no tengo, ustedes me entenderán, yo vengo de afuera, me encanta este país, llevo poco tiempo, y más allá de los cambios de temperatura increíbles que hay entre estar en una habitación, así que gracias al gobernador Pedro Rosselló porque me prestó esto, yo estaba muerto de frío acá, no estoy acostumbrado a eso, y el hotel sufro. Bueno, más allá de eso, yo lo admiro mucho y quiero mucho, me han recibido de manera muy cordial. Entonces yo no soy partisano en este análisis, pero yo estuve viendo, por ejemplo, el índice del Doing Business del Banco Mundial, que me parece algo relativamente objetivo. Y hay una serie de indicadores en el Doing Business en materia de mercado del trabajo, en materia de incentivos para la inversión, protección de derechos de propiedad, en materia de eficiencia de la burocracia y un montón de cosas, que me da la impresión, por como lo veo, que eso se podría hacer mucho desde acá y que se podrían cambiar incentivos para crear prosperidad de manera muy importante aquí mismo. Entonces, a mí siempre me recuerda un poco esta discusión de... En Chile pasa mucho estos jóvenes estudiantes universitarios que van a protestar, ¿cierto? Y algunos se encadenan frente a empresas y todo porque quieren salvar el mundo del calentamiento global o cosas por el estilo. Entonces yo tengo un primo que es así. Y tú vas a ver su habitación y la habitación es un asco, un desastre. Entonces, ¿quieres salvar el mundo? Parte ordenando tu habitación. A ver, no eres capaz de tener tu habitación en orden y limpia, pero quieres que se acabe el calentamiento global. Hay una tentación muy humana de todos los seres humanos, de siempre responsabilizar a otro y de querer sumarse a gestas, ¿no es cierto?, transformativas importantes, cuando nuestro microcosmos apenas somos capaces de manejarlo y arreglarlo. Entonces yo diría que hay que evitar caer en eso, lo que no significa que haya argumentos para considerar tal vez instituciones o normas, insisto, que yo tal vez no conozco, que puedan ser obstructivas para lograr un mayor desarrollo. Pero por lo que he visto me da la impresión que
acá se puede hacer mucho más. Porque pienso, ¿verdad? Mi opinión, que más allá de al nivel macro que se pueda observar que es culpa de los puertorriqueños, pienso que va por una consecuencia de eventos y una psicología desarrollada en la misma nación. Por tanto, es un complemento de causas, no justifico, ¿verdad? Que sí, puede que sea el pueblo, pero también puede ser causado por muchos elementos. Sin ninguna duda, las causas siempre son complejas y más que culpa a mí me gusta hablar de responsabilidad, porque la culpa de alguna manera te invalida o te paraliza en cuanto actor de tu propio destino. Es un concepto complejo, es como que tú ya hiciste algo y tienes la culpa y de alguna manera no puedes deshacer lo que hiciste. Puedes tratar de compensarlo de alguna, pero a mí me da la impresión que el concepto más importante es de responsabilidad, como si queremos salir adelante, tomemos las riendas nosotros, pongámonos a trabajar en serio y salgamos adelante. Y yo te lo digo porque los chilenos logramos de ser uno de los países más pobres de América Latina a ser hoy el país más desarrollado de América Latina. Multicausal. Esto es cierto. ¿En qué años Chile era pobre? Yo la verdad es que me entristece, no por Chile, sino por toda América hispana, como países tan grandes, comparados con Europa, por ejemplo, con tantos recursos, con mucha gente preparada, que no os piensen, no, es que los hispanos solo saben bailar reggaetón o jugar al fútbol, o yo qué sé, los topicazos, ¿no? Los topicazos. Todos los países tenemos topicazos y claramente alguien con un poco de cerebro se entiende que hay de todo en el mundo. Hay de todo. Pero claro, si no te dejan prosperar, ¿cómo vas a prosperar? Entonces te tienes que ir. ¿Dónde? A Estados Unidos, a Europa, a Australia, a no sé, donde sea. Donde sea, te tienes que ir a un país mejor. Y es una pena. Como en la época del Imperio Español, sobre todo en los años 1700, siglo XVIII, cuando ya estaba bien desarrollado la industria, bueno, entre comillas industria, porque hoy en industria vemos fábricas, ¿no? En esa época no existían los motores, la revolución industrial, ¿no? Pero sí existía la industria minera, la textil, la de las especias, la de cosas así, ¿no? Y había una calidad de vida por América bastante alta, donde había mucho núcleo urbano, la calidad de vida era buenísima, como por ejemplo en Nuevo México. No, Nuevo México no, Ciudad de México, ¿no? Se dice así, la capital del actual México. Lima, o sea, ciudades con universidades más antiguas que las de Oxford. Tenían carreteras mucho más antiguas que, vamos, tenían lengua, tenían poetas, tenían minas de oro, de plata, o sea, todo eso se fue al garete por una liberación mal hecha, porque la liberación no, iba a ser, tarde o temprano iba a ocurrir. O sea, el mundo no iba a dejar que España tuviera un continente entero bajo su poder. El mundo no iba a hacer, no, eso no va a pasar. O simplemente los mismos americanos, ¿no? Los mismos americanos. Pero fue lo que rompió entre vosotros. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Cuando Francia y España, que poco se habla, pero le jodieron la mejor colonia, que era Estados Unidos, que la tenían al lado. Inglaterra tenía al lado a Estados Unidos y era su mejor fuente de ingresos. Luego gracias a todo el oro que le dieron los libertadores, financió la campaña de Indias y tuvo el imperio en India, porque en África, bueno, sí tuvo sus años, pero no le dio tantas riquezas, ¿no? Porque Inglaterra controlaba la ruta de la seda, eso fue un boom brutal. Encima la revolución industrial empezó en Londres. Bueno, en Londres, en Manchester creo, o Liverpool, no me acuerdo bien.
donde se inventó, aunque en España ya un hombre inventó algo parecido a la máquina de vapor, o un motor. Pero pasaron de él, igual cuando pasaron de un español que creó un submarino, y luego nos hubiera venido genial para luchar contra Estados Unidos, en la guerra de Hispano-Estados Unidos, que nos quitaron las últimas colonias. Un submarino hubiera sido letal, hubiera hundido todos los barcos. O con un par de barcos destruidos, a la mierda Estados Unidos. Dice, ostras, yo creo que quitarle Cuba y Filipinas no nos viene rentable. O por lo menos Cuba, que está en el Atlántico, ¿no? Y es bueno estudiar, ¿no? Es bueno estudiar y ver cómo América debe unirse. Brasil también si quiere, y que sean un bloque grande, ¿no? Un bloque, dice, oye, que aquí estoy yo, ¿eh? Hostias. Por eso Estados Unidos, aparte en Europa, que también, culpa de los europeos, también lo digo, después de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda, Estados Unidos se plantó su huerto en Europa, y con ese poder, toda Europa, con el plan este de América para los americanos, o sea, para los de Estados Unidos, pero no para los albañiles, un panadero, no, para los empresarios, para los ricos, por supuesto. ¿Y cuántos atentados, cuánto ha hecho y deshecho Estados Unidos en toda América? Bueno, por favor. Espero que algún día se creen unos Estados Unidos hispanos. No sé si lo veré yo, pero ojalá. Ojalá. Deja tanto tonterías. El mundo es muy grande. Hay que tener ojos amplios. No es que mi vecino... A ver, también. Hasta los hermanos se pelean. A hostia se pelean los hermanos. Pero si viene uno de fuera, los hermanos se dan la vuelta y pelean juntos. Por supuesto que los hermanos más queridos se pelean, incluso a puñetazos. Pero si viene uno de fuera, también es... Bueno, hombre, no. Claramente hay historia donde Argentina traiciona a Chile y Chile traiciona a Argentina. Porque Argentina traicionó antes a Chile. Cuando una miniguerra, un conflicto no bélico, bueno, sí, Argentina le dijo a Estados Unidos que podía pasar sus tropas por Argentina. Yo creo que fue la pelea esta que se pelearon en un bar, ¿no? En un bar, chilenos, marineros y de Estados Unidos, yo creo. Y más de una vez Chile se ha pegado más o menos. A ver, guerra abierta no, pero sí de pegarse o de intimidar a Estados Unidos, sí. Creo que fue cuando ayudó a México o a Colombia, creo que fue, que envió no sé si fragata, como es una fragata, creo, ¿no? Y el barco de Estados Unidos se huyó, ¿no? O sea, que Estados Unidos no siempre ha sido una potencia. Fue a partir de las guerras mundiales que, aparte de todo el dinero financiado, muchos europeos emigraron a Estados Unidos. Entonces se llenó de europeos, ¿no? Gente preparada. ¿Por qué Europa es mejor? Porque tiene gente preparada, ni más ni menos. Si te vienen 1 millón de europeos, es más probable que de ese millón de europeos que vaya a tu país, la mayoría sepan trabajar. Y muchos sean arquitectos, empresarios y tal. ¿Qué le pasó a Argentina cuando fue primera potencia del mundial? Porque fueron un montón de europeos. Un montón. Y son gente con cultura de trabajar. Simplemente, aunque no fueran ninguno super médicos, profesores, trabajar, saben. Trabajar. Pero si te vienen 1 millón de personas que no saben trabajar bien, que son chapuceros y que no... Pues te van a crear guetos, barrios pobres... Bueno, sigamos viendo. Sí, pero te diría que el gran cambio que hubo fue a nivel de instituciones, de tener seriedad fiscal, de tener incentivos para la inversión, de tener un discurso pro inversión y dejar de decir, no, la culpa es toda de Estados Unidos, como dijimos en los 60, en los 50, en los 40, esa es la retórica latinoamericana, la culpa es toda de Estados Unidos, los países desarrollados. La diferencia, ¿verdad? Y lo digo con mucho respeto, de las diferentes naciones latinoamericanas es el Estado colonia. Porque sí, muchas naciones han salido adelante y se puede hacer.
se puede empezar de trabajar con el pueblo, pero ¿qué pasa? ¿Qué tú haces con el estado de colonia que te limita? Porque aquí no manda el gobierno puertorriqueño, aquí quien manda es Estados Unidos. Para no hacer esto un debate entre nosotros dos y que otros también puedan preguntar, solamente voy a contestar que lo que yo he visto, y insisto, no quiero hablar con autoridad del caso de Puerto Rico, porque obviamente usted lo conoce mejor que yo, pero lo que yo he visto en materia de instituciones, indicadores a nivel internacional, sugiere que el gran problema es homemade y no es responsabilidad de los Estados Unidos. Gran parte del problema. Eso es lo que yo he visto, lo digo muy de afuera, sin ningún compromiso por ninguna parte que está en la discusión, y que por lo tanto, si quieren salir adelante como país y tener un éxito mayor, y creo que tienen toda la posibilidad, porque Puerto Rico es un país que se destaca por una cosa: no tiene petróleo, no tiene esas cosas, recursos naturales muy poco, pero tiene gente con mucho capital humano y con mucho cerebro, con mucha capacidad, y esa es una cuestión que para una isla con población tan pequeña es impresionante. Así que podrán decir que Dios no puso aquí recursos naturales, pero de que puso lo más importante, lo puso. No sé, se levantaron tres. Sí, me satisfizo mucho la respuesta, la entendí, y la conclusión a la que llega, de que nos corresponde a nosotros, es bien cierto. Ya llevo varios meses siguiéndote a ti, a Gloria, a Javier Milei y a otros autores en España. He invertido alrededor de $500 en libros. Hoy traje los dos tuyos aquí para que me los autografíe. Muy contento, gracias. Sí. El problema es que aquí se está persistiendo en el discurso populista. Yo trabajo en la Universidad de Puerto Rico, no me han dado cátedra, tengo un doctorado porque precisamente mi discurso es antipopulista y tengo unas posiciones y obviamente pues me tengo que quedar donde estoy, pero desde allí hago la colaboración para que haya unos escenarios de libertad y un entendimiento sobre cómo se tienen que administrar los recursos. Pero he estado muy atento porque el discurso de ustedes y los análisis han ido precisamente a hacer una visualización de lo que está pasando en el continente y en el Caribe como un subcontinente. Hoy mismo el Clarín acaba de decir que ya tienen que hacer los recortes obligatoriamente, le tocó a Macri, del gasto social, y hay un análisis por qué se le está quitando a los ricos, los están penalizando por tener la creatividad, los que evolucionan, y he seguido completamente todo ese discurso que ustedes han dado y se han enfrentado a grandes audiencias, a grandes resistencias y grandes debates, y me parece que el nivel de inteligencia y las teorías, como las están manejando y cómo han logrado invertirlo esto, porque obviamente contradecir la retórica populista, izquierdista, es bastante difícil, y en eso ustedes han sido extremadamente magistrales, y se han producido libros de 800 y 300 páginas, hasta 900, de gente que fueron izquierdistas, y ahora entienden todas las contradicciones, han analizado a Lenin, al Che, a Mao Zedong, etcétera, y ese análisis, esas ideas, esos fundamentos son los que dirigen este populismo y a lo que nos ha llevado este descalabro. Y ahora mismo en el país hay que hacer unos ajustes y hay que hacer una reinvención de nuestros recursos. Y eso pues obviamente yo creo que va a ser extremadamente positivo. Y recomiendo tus libros y todos los que todavía no han adquirido, y especialmente los videos que tienen millones y millones de seguidores, y te doy la bienvenida. Y reitero, has dado una explicación sin tener mucho conocimiento de lo que está ocurriendo aquí. Como historiador te digo que has dado en el punto correcto porque exactamente nos corresponde a nosotros. Así de sencillo. Y bienvenido a Puerto Rico. Muchas gracias, muchas gracias. Axel, Sí. quisiera que abundaras sobre cómo surge el socialismo del siglo XXI. ¿En qué consiste y cómo es que surge? Eso es lo que estamos experimentando en Venezuela hoy en día. Bueno, muy rápidamente, cuando cae la Unión Soviética, la vía armada para llegar al poder se desecha, ¿cierto?, por la izquierda del mundo en general. Y en América Latina no fue la excepción. Entonces se juntan los movimientos revolucionarios, partidos políticos de izquierda en Sao Paulo en el año 90, principios de los 90,
organizado por Fidel Castro y Lula. Y entonces ellos lo que dicen es lo siguiente: ahora vamos a usar la democracia, vamos a convencer a la gente, vamos a meter nuestras ideas en las universidades, vamos a meter nuestras ideas en la escuela, vamos a meter nuestras ideas en los medios de comunicación. Que era algo que igual se venía haciendo, pero le ponen mayor énfasis, porque ganar por la vía democrática requiere el apoyo popular, es decir, que la gente esté de acuerdo con el mensaje y se siente identificada emocionalmente con el mensaje. Y luego, una vez que ganamos la elección, instauramos el socialismo. Entonces, el socialismo del siglo XXI es la vía democrática, básicamente, como excusa para llegar al poder y después hacer los cambios y muchas veces no dejarlo nunca más. Y eso le puede pasar a cualquier país latinoamericano. Sí. Creo que estamos en la hora. Bueno, quedan dos preguntas más. Una y una. Había alguien arriba, pero... Básicamente tuve la oportunidad el año pasado de estar 2 horas en una presentación que le hice a la Biblioteca del Congreso, la división de Hispanic Division, la directora y la subdirectora. Y estuve también con el Office of the Historian of the House, Terence Rucker. Tuve 2 horas haciendo una presentación de un libro que ellos hicieron con respecto a Puerto Rico, donde yo cogí desde su comienzo hasta el día de hoy de lo que ellos habían postulado ahí y la visión mía. Y aquí en Puerto Rico no tenemos la habilidad de entender, no solamente, aquí hablamos mucho de estrategia, pero no de estructura. O sea, aquí nosotros fuimos en Puerto Rico los pioneros de expropiación y nacionalización de empresas. Hoy en día nosotros somos dueños de más de 100 empresas, capitalismo de Estado. Nosotros en 41, porque definimos que era el propósito público en vez de propósito privado, agricultura y energía eléctrica, y todas esas empresas fueron expropiadas y nacionalizadas, y todo eso pasó al Estado. ¿Y cómo le fue con eso? Pues, todavía, 70 años después, somos dueños de las mismas empresas. ¿Y generan ganancias o pérdidas? Bueno, energía eléctrica debe 9 billones de pesos. Equivocado. Energía eléctrica debe 9 billones. ¿Dónde está la naviera? ¿Dónde está la telefónica? No. Este caballero de excepción. Este caballero en esas empresas. Tengo que protestar porque hiciste un statement black white. En esas empresas. Pero esa empresa fue. Mira. Esto es muy divertido. Es lo que me llevo yo así. Recuerdo, qué energía, qué. Las empresas que somos dueños, energía eléctrica tiene 9 billones de dólares y en aquel momento se trató de hacer una emisión de capital y no le fue exitoso y tuvieron que recurrir a lo que se llama un leverage buyout, a coger prestado para pagar la empresa y terminaron en la Corte Suprema de Estados Unidos. Pero eso es un issue que hay que... Pero no, este caballero es el único de todo lo que han pasado que se atrevió a empezar a vender las empresas y lo felicito por eso. Bueno, parece que queda una última pregunta y el señor estaba esperando. Y con eso creo que tenemos que terminar porque me encantaría quedarme, pero... Buenos días y voy a hacer lo más breve posible. Mi nombre es Armando Torres, ciudadano común, a las órdenes de todo el mundo, Hospital Menonita de Caguas. Me enteré, me autoinvité, gracias al programa de ayer de Mario Porrata en Noti1, donde con el doctor Saldaña y usted se expresaron de una manera. Primero descubrí que soy antipopulista y gracias por la forma en que expresaron el tema. Mi preocupación como ciudadano común es la siguiente. Yo creo que Puerto Rico tiene 2 problemas. Uno, yo lo comparo con el fumador de 50 años atrás que dice que jamás va a dejar de fumar porque él lleva 50 años fumando. Y me comparo como ciudadano común de Puerto Rico a que como soy puertorriqueño, nacido de un país que fue colonizado, yo no tengo la habilidad de leer, de estudiar, de prepararme, de entender todas las ideologías y de ahí partir a evolucionar a lo que es lo mejor para mi país. Y lo segundo, desde el punto de vista de los que representan lo que yo quiero, una tristeza y una decepción de que las divisiones y tribalismos entre las personas que se supone que representan los ideales que yo quiero, los separan y no los dejan en un grupo unido que pueda de verdad, para empezar, definir, igual que usted lo ha hecho excelentemente con lo que es populismo y con lo que voy a leer en el libro cuando me llegue de Amazon. Entender esto y para que la gente que representa mis intereses se preocupe de hoy en adelante idealmente
de qué exactamente es lo que se ofrece en las cosas que yo creo que son buenas, porque eso no ha ocurrido. Se nos ha enseñado que es mejor lo que en mi grupo representan porque voto por ellos y se va a hacer mejor, pero no ha habido sustancia ideológica para que yo esté bien claro y convenza a la vez a todo el resto de la gente por qué yo tengo que ser así. Y soy de ese grupo de gente que quiere ese tipo de progreso para Puerto Rico. Pero para convencer un país entero y que se llegue al paso que se tiene que llegar, tiene que haber esa educación por fin. Gracias. Disculpen. Muchas gracias. Bueno, ha sido muy estimulante y muy intenso. Me gusta el espíritu caribeño. Yo soy medio alemán, entonces me da energía. Eso me gusta. Ven ustedes, los alemanes somos así, nunca se alteran. Entonces, muchas gracias por